Tenemos un libro, pero ¿qué es un libro? Un libro es algo que abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora, dice un proverbio árabe. Por lo tanto, cuando estamos ante un libro, estamos ante libros de diferentes maneras, recreativos, científicos, que nos hablan de todas las épocas, modernas, contemporáneas, de medicina, de ciencias sociales, de derecho, etcétera, y que cada libro tiene una forma, pero hay primero que todo que aprender a leer un libro. Y en eso se distinguen los hombres, igual que cuando prendemos la televisión para ver un noticiero, allá encontramos todas esas divisiones recreativas, deportivas, etcétera, y las que políticas y las que transforman y están al servicio de determinados gamonales, determinados dueños, y así la información se transforma. De esa manera quiero esta segunda parte para entender lo que es y poder llegar a los cuestión de Ushia y Les. Es necesario que partamos y dejamos atrás los orígenes desde los tiempos homéricos hasta Diógenes de Apolonia. Es necesario que dejemos atrás ese concepto de naturaleza humana entre los griegos, por ejemplo. Y es necesario que veamos las tendencias, antes de todo esto, de las tendencias de la famosa psicología como ciencia natural y como ciencia de la subjetividad. Y todas estas cuestiones es necesario estudiarla, leerla, para poder entender estas cosas de Ushia y Les. Y así podríamos hablar también y pasando los capítulos de la antropología griega bajo el dominio romano, porque sabemos que Roma era, y la crisis del mundo mediterráneo también tenía sus propias luchas, sus propias cuestiones, y es por esto que efecto que en Roma se introduce un cambio radical en la apreciación del humano. Para el pensamiento griego, el concepto de naturaleza humana, inclusive ya desde la época del idealismo de Platón y de Aristóteles, está sentada en la concordancia entre la psiquis y la usia. Esto es, ojo, que está la palabra usia, entre la naturaleza y la sustancia, siendo lo que concierne el cuerpo y lo que concierne al espíritu. O sea, lo que hace que lo que es sea parte primera, que es para toda la filosofía griega y la antropología. Está pues por asentado en el ser, que eso no solamente existe, sino que existen otros seres como los objetos de las sensaciones, motivo por el cual a todos los pensadores de aquellas épocas, naturalistas o no, preocupó mucho profundamente el problema de la sensibilidad, del que hemos visto en los capítulos anteriores, y cuando empecé a hablarles acerca de lo sensible y estas cuestiones, forman parte de lo que se conoce como la derivación, produciendo y nos conlleva a una psicofisiología. Y por eso cuando vemos nosotros estos temas de la Ushia y la Les, tendríamos que haber tocado esta cuestión de la transformación de la Ushia en Les, la esencia, la sustancia de la justicia, de la razón, de las cuestiones sensibles del castigo y el derecho del ciudadano sin dejarse cegar por la piedad o por la venganza. Y por eso, de todas maneras, todos estos interrogantes se fueron resolviendo en cuanto a la evolución del derecho romano. Y estos interrogantes, al resolverse, nos dicen y nos dan que fue necesaria y que podemos decidir acerca de lo que se conoció como la cuestión pragmática del pueblo y del concepto de naturaleza humana que se forjara y le sirviera de punto de arranque. Y por eso es que en Roma se introduce un cambio radical en la apreciación del humano. Este concepto de naturaleza humana, inclusive, como ya vimos en Platón y en Aristóteles, nos conllevan a entender con sus procesos lo que se fue
y se conoció como la transformación de la usia en les, porque el concepto del humano en el mundo aquel no arranca de la natura, o sea, de la naturaleza. La psique de aquellos hombres, entre esos los griegos, es una prolongación de las determinaciones institucionales, de lo que como la gente rige las relaciones humanas y se asienta en la tradición. Por eso es que la Roma primitiva fue cuadrada y el campamento de las tropas en marcha debía ser un cuadrado de medidas definidas e inalterables. Y todos los detalles de la vida oficial, religiosa y política, lo mismo que la militar, tomaban, por así decirlo, proporciones geométricas y respondían a la ley, o a la ley, que era la regla, la norma, el modelo. Y no había nada típico mejor para entender esta cosa y para dejarse guiar por esta cosa que el espíritu romano, que el derecho, y que es un derecho tan breve y tan imperiosamente formulado, cuyas palabras en boca de los pretores de aquella época tenían el carácter de ley eterna, de la cual hablaba mucho uno de sus grandes hombres y pensadores llamado Cicerón. Y así nosotros podemos entender esto de usia y les, y poder entender toda esta cantidad de medios de comunicación dueños de Julanito y de Sutanito, cuando nos traen esa cantidad de distracciones en las cuestiones recreativas, para que sean cortinas de humo, para que el pueblo no esté al tanto de la realidad que le acontece, y así no permiten y permitieron por mucho tiempo el analfabetismo, o sea, no permitir que las personas hicieran de amigo a los libros. Y por lo tanto se ha avanzado tanto en estas cuestiones epistemológicas y técnicas que ya hoy se utilizan todas estas cuestiones, y también este tratado de usia y les también nos hablan y nos dicen y analizan el derecho y el trabajo de erudición y de paciencia, que están destinados a demostrar los triunfos sucesivos de la ley sobre la fuerza, de la razón sobre la pasión, de la justicia sobre la venganza, y nos llevan directamente a una concepción, podemos decir, psicoteofilosófica, cuyos límites precisos se destacan de cualquier otra forma de filosofías del ayer, y están enmarcadas en la discusión de tres cuestiones fundamentales, cuáles son el principio de dónde emana, cuál es el fundamento sobre el que asienta el derecho de legislar y distribuir justicia. Segundo, cuáles son las acciones que deben estar bajo el imperio de la ley. Y tercero, qué naturaleza debe tener la acción legal. Aquí entonces podemos responder que la primera cuestión abre a su vez datos interrogantes. ¿El derecho tiene su origen en la religión, en la moral o simplemente en el interés público? Esta premisa o esta noción se debe a las escuelas de derecho que todavía discuten los romanos. Lo resuelven en la práctica de manera tajante. El interés público, que debe entenderse como el interés de la urbi, esto es, de la ciudad, esto es, de Roma y de sus ciudadanos. En cuanto a la segunda cuestión de la pregunta, ¿cuáles son las acciones que deben estar bajo el imperio de la ley? Ya aquí la ley debe alcanzar indistintamente todas las faltas, todas las acciones de inmoralidad o de impiedad, todas las infracciones que pueden sufrir los deberes ciudadanos, ya sea que si se conocen o ya sea que alcancen a nuestros semejantes o a la sociedad por entera, ya sea que nos ofendan a nosotros mismos o que no salgan de los límites de la conciencia y de la fe. Fíjate, estamos hablando allá de una cuestión cuando esa Roma introduce un cambio radical en la apreciación de lo humano,
penosamente para aquellas épocas, también para los griegos, el concepto de naturaleza humana, inclusive en el idealismo de Platón y de Aristóteles, está sentado en la concordancia entre la mente, la sustancia, la usia, la ley y la razón. Y de ahí es que surge el actual, y con los tiempos que nacen las épocas de la luz, y el derecho positivo, el derecho del ciudadano, el civil y esas cuestiones que hoy en día en manos de unos cuantos lo manejan a su antojo y juegan con los sentimientos de un pueblo, con su sensibilidad, con su verdad, con su razón, y tenemos por eso masas y grandes masas sometidos y distraídos con cositas que no son de la realidad y de la importancia del ser humano, porque nos distraen con cualquier cosita, con telenovelas infieles y criminales, y con partiditos de fútbol, mientras esa es la herramienta que se utilizan para los medios de comunicación, y con los cuales echan humo a verdades y amparan monstruos sanguinarios que hemos tenido en el poder y privilegio de unos cuantos. Y por eso aquí en Colombia se hace necesario organizarse, luchar, y la diplomacia y el estandarte de lo humano, el estandarte de esa razón, de esa ley, de esa sustancia. Y es por eso que muchas veces nacen pensadores, por ejemplo, cuando aparece Montaigne, que defiende la interioridad contra la razón humana y que confunde el rostro de las cosas, como hacen muchos medios comunicativos, según su vanidad o inconstancia. Pero este Montaigne reconoce la validez de las experiencias interiores, la validez que le parece extensible a lo demás y que domina una forma maestra y que domina un patrón, diríamos, en la jerga psicológica de hoy, y que en aquellas cuestiones la usia y la ley vemos cómo esta, al seguir evolucionando, desplaza el latín culto y desplaza el latín vulgar para darle nuevos pasos a una lengua romance y a unos idiomas superiores, como surgió el latín nacional y el italiano nacional y las lenguas romances que ya van surgiendo de estas raíces de las cuales se tuvo que depender, y nosotros en Latinoamérica estamos obligados a desprendernos de toda una cultura ya cavernícola y dar paso, porque el futuro pertenece a los niños. Dejad que los niños vengan a mí, parece que decían. Continuaremos en la próxima con el número 3.